¿Pueden escucharme ahí, hermanos? ¿Pueden escucharme? ¿Aló? ¿Pueden decir sí, no? Si no, entonces hay un problema de audio y no sé cuál es. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Estoy hablando? ¿Nada? ¿No pueden? ¿Estoy hablando? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Alma dice no, Dina dice sí, sí se escucha, dice Juana. ¿En quién creo? Ok, sí se escucha, muy bien. Ok, entonces ahora sí, dice Loreta, Liliana dice sí, muy bien. Ok, entonces, ya que se escucha, vamos a iniciar. Gracias, gracias, muy bien. Sí, yo creo que algo pasó aquí con el audio. Recuerden, hola, quería decir otra cosa. Esta página que lleva mi nombre, mi apellido, Arévalo César, yo la he creado en caso que Facebook me bloquee y realmente me bloqueó el lunes pasado de esta semana, Facebook me bloqueó mi otra página. ¿Ok? Entonces estoy usando esta página. Ahora, cuando me bloqueó la otra página, Facebook, me bloqueó todos los otros grupos que tengo y no puedo tampoco usarlo. Entonces, esta página que lleva mi apellido primero y mi nombre, Arevalo César, eh, bueno, es la que estoy usando cuando, cuando eh, me bloquean mi otra página principal. ¿Okay? Así que voy a usar esta página supuestamente para el viernes. Ya tengo la otra página, o sea, estoy libre de la cárcel de la otra página por decir algo mm, que les ofendió a Facebook. Bueno, esta página, aquí está. Bueno, ya habiendo dicho esta aclaración, ya entienden por qué utilizo esto. Eh, Hoy día, la semana que viene, para tener un poco de contexto, la semana que viene se celebra el próximo jueves el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendan bien esto. Lo voy a tratar, ya pasaron media hora tratando problemas técnicos. Eh, Día de Acción de Gracias es una tradición que viene 400 años. 400 años, hace de 400 años, que es digamos, ya es una tradición, diríamos así, de acción de gracias en los Estados Unidos y también en Canadá. Claro, Canadá tiene otra fecha, pero yo creo que es relacionado a eso, aunque no entré de lleno a estudiar la historia de Acción de Gracia en Canadá. Pero aquí en Estados Unidos, 1620, se inicia cuando llegan los separatistas ingleses a la colonia de Plymouth, en la costa occidental, en la costa oriental del Atlántico. Entonces, allí es donde los peregrinos, ya, se llamaron peregrinos porque ellos se llamaban así los viajeros, los extranjeros, pero eran separatistas ingleses realmente. Bueno, pasan el invierno de 1620, en esta época, noviembre, porque ya entramos al invierno en los Estados Unidos, y cuando pasan al otro año, más o menos para diciembre de 1621, ya la mayoría casi la mitad de la tripulación, que eran más de 100 personas, mueren por enfermedad, por el frío, malnutrición y otras cosas más. Bueno, entonces cuando sucede eso, bueno, ellos eh, se alegran y dan gracias a Dios. Entonces prácticamente acción de gracias, diríamos, al dar gracias a Dios, entonces ellos comienzan a ser parte de la colonia. Y cuando vienen los puritanos 10 años después, entonces ya es parte de eso también. En fin, la pregunta es, eh, ¿cuál es el origen? ¿Lo inventaron o no lo inventaron? ¿Ok? Ahora, quiero que me escuchen, ya vi que se escucha, ya no pongan mucho que se escucha porque ya sé que se escucha. Fuerte y claro, ok. Ahora sí quiero que escuchen, que se contenten lo que estoy hablando. Ah,
un poco de historia, porque esto no lo van a entender en los que no viven en Estados Unidos. Y yo diría algo triste, porque cuando vinieron los evangélicos aquí de Estados Unidos, 1940, 1930, usted y yo ni nacíamos, ¿no? Porque recuerde, evangelicalismo es una religión norteamericana. Ellos no trajeron la práctica de acción de gracias porque tal vez pensaron de que como es una tradición norteamericana, no es importante en Latinoamérica, porque aquí se habla español. No hay tradición inglesa, no hay tradición protestante, no hay tradición reformada, al contrario, católicos. Entonces los evangélicos que vienen en 1940, 1950, entonces cada uno de las sectas y denominaciones, ellos no traen eso. Muchos misioneros lo practicaban en los países latinos, en su casa, porque vienen de Estados Unidos, pero no le enseñaron las iglesias. Yo creo que lo hubieran hecho, porque ellos llegaron a una conclusión errónea, porque Acción de Gracias no es tampoco festividad norteamericana, eso es festividad reformada. Ahora, vamos a ver eso festividad reformada, porque muchos no entienden, no conocen esto. Vamos a hacer un poco de historia, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo de una forma milagrosa, porque eso me llevaría 3 horas, no tengo para 3 horas realmente. Voy a tratar de hacerlo lo más milagroso que pueda, ¿no? Esto, y yo quiero que presten atención. De todas maneras va a estar grabado, porque esta historia no lo van a ver, no lo van a, no lo van a enseñar en otro lugar, es la verdad, pero explica por qué se practica aquí acción de gracias. Mucha gente que no vive aquí, especialmente México, Centro y Sudamérica, tengo que decir así, porque latinos, eh, herencia católica romana, ¿no? Vienen evangélicos 1940 y no traen eso. Entonces, cuando escucha Día de Acción de Gracias, para muchos es raro. Dice, ¿qué es eso? Bueno, no es culpa de ustedes. No, no, no es culpa de ustedes. Es que los misioneros no le enseñaron a ustedes. Ahora, ¿deberían de haberlo enseñado? Creo que sí. Y ahora les voy a decir por qué es importante. Ahora, usted después de eso, si quiere, lo puede hacer en su casa, ¿no? Mi hermana me dijo que en Lima algunas congregaciones, algunas ya están empezando a reunirse a hacer de gracias. Ahora, lo curioso es que, eh, bueno, los peregrinos no fueron a Latinoamérica, es obvio, pero no es tanto la fecha, sino el evento que es importante y que se enseña toda la Biblia, ¿me entiende? O sea, esa parte es de herencia reformada. Eso es muy importante que se tenga en mente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un milagro hoy, porque esto me llevaría 3 horas y 3 horas es demasiado, sinceramente. Para mí no, yo podría seguir hablando, pero no todos tienen que tal vez dormir temprano y un montón de cosas. Pero en fin, ¿qué tiene que ver la reforma protestante con la celebración de acción de gracias? Bueno, realmente todo. La reforma tiene que ver todo con la celebración de acción de gracias en los Estados Unidos, ¿no? Hay muchos factores providenciales que estuvieron involucrados en la realización de la celebración, ¿no? Desde el Día de Acción de Gracias hasta el primer Día de Acción de Gracias, desde el Día de la Reforma, 1517. ¿Qué pasó 1517? 1517, ¿no? Lutero a 1621, que es Acción de Gracias de los puritanos, ¿no? Entonces, mire, 1517, 1527 serían, 1627 serían 100 años, pero esto se hizo en menos de 100 años, uh, en unos 93 años. ¿Qué pasó? Después que Lutero puso sus tesis en Alemania, en Estados Unidos, sus descendientes de producto de la reforma vienen aquí a estas cosas. Los peregrinos no tenían idea de lo que iba a suceder. De ese momento, todo ese evento se iba a ser parte de una nación grande. Y claro, entre la celebración del Día de Acción de Gracias
y cuando vine en 1620, ¿no? Pasaron ya un año, 12 meses, y en ese entonces uh, ellos hacen un pacto con Dios y ahí sale el pacto de Mayflower. ¿Por qué Mayflower? Porque Mayflower se llama la nave que ellos usaron para venir desde Inglaterra a estas partes de la costa hace 400 años, 1620. Estamos 2020, son 400 años. Ya la semana pasada hice un tema, noviembre 11, 1620, llegan aquí los primeros peregrinos o separatistas ingleses huyendo de Inglaterra. Eh, y bueno, hay mucha historia. Recuerde, ¿ok? Todo tiene una historia y es bueno saber de dónde vienen las cosas, ¿ok? Aquí se celebran, todos celebran aquí, todos celebran aquí. Bueno, y sabemos de esto por William Bradford. William Bradford fue el segundo, diríamos, gobernador de Plymouth cuando vienen aquí a los Estados Unidos en 1620, el segundo gobernador. Y él escribe algo en donde él pone las razones por las cuales el Día de Acción de Gracias es importante. Él nació en 1590, ¿no? En Inglaterra. 1590, ya la reforma entró a Inglaterra, ¿no? No completa, vamos a ver en un momento. Entonces él nace en un hogar con mucha influencia calvinista. Ya Calvino, los libros de Calvino ya se habían imprimido, 1535, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ya habían pasado 60 años, ¿no? Y ya de Lutero unos 80 años más. Entonces ya la reforma en esos 80 años, casi dos generaciones, se había extendido a Alemania, se había extendido a la parte de Suiza, Francia, Italia, Hungría, Bulgaria, la parte inclusive de Irlanda, Escocia, Escandinavia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria, ¿no? Ya se había extendido realmente el imperio, el Sacro Imperio Romano se había dividido políticamente. Entonces Inglaterra, ¿no? Al igual que el resto de Europa, era un lugar con mucho control papal, ¿no? El Sacro Imperio Romano del Papa no podía dejar de lado que los protestantes, luteranos y calvinistas herejes se lleven parte de Europa, y fue tremendo. Entonces, mucha gente estuvieron con los reformados porque ya estaban cansados de la corrupción que habían visto en el Sacro Imperio Romano papal, ¿no? Se acuerden que el Sacro Imperio Romano se instauró, ¿no? En el año 800 con Carlomagno, ¿no? Él era el hijo del gran Pepín, ¿no? El enano, así se llamaba, Pepín el enano, porque Pepín era el papá de Carlomagno y era pequeño, se le llamaban Pepín el Enano, ¿no? Entonces, el Imperio Romano dura casi como 1000 años. Imagínense, 1000 años de poder papal. ¿Se imagine? La única iglesia cristiana, la iglesia católica romana. No había otra iglesia, no había otro representante de la cristiandad, no había. No, no, no había. Lutero y Calvino nunca quisieron separarse, ellos querían reformar, ¿ok? Porque ellos sabían que la división en la iglesia es pecado, ¿no? Pero lamentablemente hubo una ruptura en 1517 y bueno, y uno de los males que yo llamaría así, porque yo lo veo así, mi punto de vista, es la gran cantidad, proliferación de sectas evangélicas en los últimos dos siglos. Eso es terrible, eso no tiene que ser, pero lo es, cantidad de sectas. En fin, entonces nace Bradford en 1590, ¿no? Y él escribe esta carta, ¿no? Debo comenzar desde la raíz misma y surgimiento de la misma. Fíjese lo que dice. Debo empezar, dice él, de la raíz misma, del surgimiento de la misma, o sea, de la raíz, dice, ¿no? La cual me esforzaré por manifestar en un estilo sencillo, con una atención especial a la simple verdad en todas las cosas. ¿Cuál es la simple verdad? Eso lo vamos a ver. Al menos tan cerca que mi buen juicio pueda alcanzar la misma raíz. Es bien sabido por los piadosos y juiciosos
como desde del principio del primer estallido de la luz del Evangelio en nuestra honorable nación de Inglaterra, que fue la primera de las naciones a quienes el Señor adornó con el Evangelio, después de esa densa oscuridad del papado que había cubierto y extendido al mundo cristiano, muchas guerras, oposiciones, entonces Satanás se ha levantado, mantenido, continuado guerra contra los santos, de vez en cuando de una u otra clase, a veces por muerte sangrienta, crueles tormentos, ratos encarcelamiento, destierros y otros duros, como aborreciendo que su reino caiga, la verdad prevalecerá, las iglesias de Dios volverán a su antigua pureza y recuperarán su orden primitivo, la libertad y la belleza del Evangelio. Ahora, cuando dice la raíz misma, surgimiento de la misma, se está refiriendo a la verdad, a la simple verdad, es referente al asentamiento, a lo que sucede, ¿no? Cuando llegan aquí y fundan la colonia de New Plymouth. New es nuevo en inglés, Nuevo Plymouth. ¿Ok? Eso fue la reforma, el surgimiento de la misma, de la razón por la cual ellos vinieron aquí. Bradford lo atribuye a la reforma protestante en Europa, Alemania y Ginebra. Cuando usted le dicen, ¿no? Usted le dice, porque usted tiene que saber, eso no se sabe ni siquiera en grupos evangélicos que vienen de Estados Unidos en 1940, saben esto, no conocen la historia. Ellos dicen, ¿por qué eres reformado? Mucha gente no sabe por qué es reformado. Bueno, la razón reformado es porque justamente en Alemania y en Ginebra es donde surge la reforma. Eso es, en Alemania y en Ginebra. 1517, 1535, cuando Juan Calvino en 1535 adopta la reforma y de ahí comienza a escribir sus instituciones que terminan en 1555 después de unos 20 años de revisión. Son cosas que usted tiene que saber porque usted es reformado, ¿no? Usted es presbiteriano, tiene que saber por qué soy presbiteriano, ¿no? Le van a decir, ¿quién inventó tu religión? Mucha gente no sabe por qué son presbiterianos. Mucha gente no sabe ni siquiera por qué son luteranos, ¿no? Peor si son pentecostales. No saben por qué. El pentecostalismo nació en Estados Unidos, ¿no? 1910, después de ahí se fue a México porque es la frontera mexicana, Estados Unidos. Entonces, ustedes los mexicanos son los primeros que recibieron a los pentes, los primeritos, ¿no? La parte norte de México y de ahí se comenzó a expandir a todos los pueblitos, ¿no? De la frontera con Estados Unidos. Y es así, así fue que empezó, ¿no? Igual que el mormonismo, casi al mismo tiempo el mormonismo también, lo primero que entró el mormonismo, México, México. Entonces, la fuerza de la reforma, detrás de la reforma fue la verdad prevaleciente, ¿no? La verdad prevaleciente y las iglesias de Dios que vuelven a su antigua pureza y recuperan su orden primitivo, la reforma, está hablando Bradford. Libertad y belleza. Esto resume en principio significativo de la reforma y es la misma razón por la cual los reformadores en Inglaterra fueron etiquetados como puritanos. Ahora, ¿por qué se llamaba puritanos? Ahora, puritano viene del verbo puro, ¿no? Sustantivo pura, purificar. Bueno, ¿qué van a purificar? Bueno, se purifica lo que está contaminado, obviamente. ¿Qué estaba contaminado? Estaba contaminado la liturgia y la religión en Inglaterra por el episcopaliano, el arminianismo, el catolicismo. Entonces, los descendientes teólogos de Calvino en ese tiempo, eso es algo que tiene usted que saberlo. Y siempre voy a decir eso porque tiene que saberlo, ¿no? Ellos entonces dijeron, no, acá hay mucha ceremonia ritualista, episcopal, se tiene que purificar, hay más reforma que hacer. Entonces los críticos dijeron, mira, esa gente se cree muy pura. ¿Quiénes? Oh, esos teólogos. Para ellos todo está mal, ellos quieren hacer todo puro, quieren purificar la iglesia. En realidad ellos no querían purificar la iglesia de Inglaterra, ellos querían reformarla, según los patrones que hicieron en Escocia y en Alemania, en Ginebra, ¿no? Entonces querían hacer lo mismo en Inglaterra. Entonces, en una forma así despectiva, además, esos son los puritanos. ¿Pero por qué son puritanos? Ah, porque quieren purificar todo. Para ellos todo está mal y se creen ya los muy puros. O también lo llamaban los precisionistas. ¿Por qué precisionistas? Porque para ellos todo tiene que ser preciso teológicamente. Si había una idea teológica que estaba mal, entonces se tiene que reformar. Tiene que ser exacto, exactitud, lo que hoy día se llamaría perfeccionista, ¿no? Perfeccionista. Pero en ese momento lo llamaban precisionista por los términos, por la precisión teológica, ¿no? Una precisión teológica increíble. No, sí, es verdad. Si ellos vivieran ahora, yo creo que
a todos los predicadores evangélicos le diría, este está mal, así no es, los refutarían a todos, por eso lo llamaban también los precisionistas, ¿no? Y los puritanos. También. Entonces la reforma protestante prácticamente es lo que sucedió en Europa, ¿no? Y que comenzó oficialmente cuando Gutenberg con su imprenta comenzó a imprimir, diríamos, las tesis de Lutero, la Biblia que Lutero comenzó a traducir en su idioma autóctono, original, vernacular del alemán, ¿no? El impacto de la Reforma es asombrosamente que aún el impacto de la Iglesia Reforma cambió la civilización occidental totalmente. Para 1500, fue el 1517, para el tiempo de Calvino era más o menos que 517, 27, 37, 47, 57, en 40 años, quiere decir una generación, en una generación, 40 años prácticamente. Europa cambió totalmente políticamente. Si ustedes ven el mapa de Europa en la Edad Media, van a ver una mitad, ¿no? En donde que va desde Suiza, Noruega, Dinamarca, pasando por Inglaterra, Escocia, pasando por Irlanda, Alemania, Austria, la parte de Bélgica, Holanda, la parte inclusive un poquito más abajo de Hungría. Toda esa parte está dividida por el protestantismo, por el protestantismo. Claro, el resto de la Iglesia Católica Romana. ¿Pero por qué la Iglesia Católica Romana todavía? Porque recuerde, fue en el año 1500, me parece, 40 algo, 30, más o menos por ahí, que entonces al avanzar la reforma, el Papa llama a un concilio y se funda la Compañía de Jesús, los famosos jesuitas. Y ellos los jesuitas juran de que ellos se van a oponer al avance del protestantismo donde quiera que sea, ¿no? Y efectivamente lo hicieron así, ¿no? De un momento de oscuridad teológica del catolicismo romano pasa a ser, ¿no? Un bastión intelectual de teología increíble con los jesuitas. Los jesuitas entonces se convierten en los teólogos más poderosos del catolicismo y hasta ahora, ¿no? Todo jesuita es, eh, estudia mucho y la razón que estudia mucho el jesuita es para hacer frente al protestantismo de ese tiempo. Entonces, usted puede hablar de cualquier católico ignorante, lo que está en Sudamérica, ¿no? México, Centro, Sudamérica. El católico común y corriente, sí, sí, es ignorante, igual que muchos evangélicos que son ignorantes. Pero el verdadero jesuita que estudia, que toma su fe, es un hueso duro, ¿ok? No desestime, no lo desestime. Porque usted conoce al vecino que no sabe ni siquiera por qué es católico. Ese no es católico. Ese no es católico. Estoy hablando de uno de verdad, uno que conoce su fe, que toma en serio su fe, ¿okay? Que toma en serio su fe. Y eso justamente es lo que hace la Sociedad de Jesús con Ignacio de Loyola. Entonces, por eso que el catolicismo todavía sigue, es la religión cristiana. Y es cristiano, ¿por qué? Porque es parte de la iglesia cristiana, ¿ok? Más miembros que existe, ¿no? El problema está con el protestantismo, que el protestantismo se uh, ¿cómo se dice? Se hizo pequeño, se encogió, esa es la palabra. El protestantismo se encogió en doctrina y en fuerza. Por eso que muchas iglesias presbiterianas históricas, luteranismo, metodismo, ¿qué más? Luteranismo, episcopalianismo, anglicanismo, ya son liberales en su mayoría. Solamente un pequeñito punto sectario, ¿no? De algunos luteranos, algunos presbiterianos y algunos de otros. Entonces, y no tienen influencias más. Y la razón no es tanto porque son pequeños, no tienen influencia, y esto lo voy a decir, y esto es verdad, tristemente es verdad, es por el sectarismo. Porque aparte que son pequeños, no se juntan con el otro, porque dice que ellos enseñan mala doctrina. O sea, se sectariza más, se sectariza más. Entonces, cuando dicen, bueno, la iglesia del Señor, ¿cuál iglesia del Señor están hablando? ¿Con cuál iglesia? ¿Estás involucrando a todos o solamente es tu denominación? Eso tengan en mente ustedes siempre cuando lean algo ahí que dice. Entonces, la reforma cuando entra a Inglaterra, ¿no? Bradford, que nace en Inglaterra, dice honorable nación de Inglaterra, la primera de las naciones adornada con el Evangelio. ¿Por qué dice eso? Porque en Inglaterra es donde nacen, por ejemplo, los Lollardos,
¿no? Y Wycliffe. Los Lollardos son los seguidores de Wycliffe. Wycliffe murió unos 100 años, digo, vivió 100 años antes de Lutero, considerado el lucero de la mañana de la Reforma Protestante. Fue el primero en introducir las escrituras al inglés. También él protestó con los abusos, errores de la Iglesia romana, ¿no? Nació, es más, 200 años antes de Martín Lutero. Entonces, las enseñanzas de Wycliffe todavía estaban siendo utilizadas por Dios para contribuir a la reforma, ¿no? En la época de Bradford, y estaba en Inglaterra, ¿no? Es interesante notar que la reforma era un asunto de preocupación nacional, ¿no? Y esto es así, o sea, eh, es, es algo que donde está, por ejemplo, en 1516, el, el Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam se publica en Inglaterra. En 1518, los escritos de Martín Lutero llegan a Inglaterra, ¿no? Las 95 tesis en 1518 llega a Inglaterra, un año después. Fíjese, llegó a Inglaterra, o sea, ya los ingleses comenzaron a leer Lutero, y tú sabes, Lutero no tiene pelos en la lengua, él decía directo las cosas contra el papado, y los ingleses les gustaba eso a Lutero, ¿no? Decía, este hombre es lo que necesitamos aquí en Inglaterra, estamos cansados, hartos de los abusos y la corrupción del papa, ¿no? Y también había persecuciones, ¿no? Las persecuciones en Inglaterra, ¿no? En 1519, por ejemplo, 7 personas son quemadas vivas en las estacas en Inglaterra por enseñar el Padre Nuestro en inglés. Fíjese, 1519 se queman a 19 personas, ¿no? Y a los que eran seguidores de Wycliffe se les quemaba también, se les perseguía. Eh, entonces, todo esto ya estaba formando, ya estaba haciendo, ¿no? Las razones por las cuales iba a pasar lo que va a pasar ya a finales del siglo XVI, 1521, ¿no? Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Es dicho por el Papa, le dice, tú eres defensor de la fe, le dicen a Enrique VIII, porque en ese tiempo Enrique VIII rechazó la enseñanza de Lutero. O sea, Enrique VIII, rey de Inglaterra, en 1521, rechaza las enseñanzas de Lutero como herejía y no lo acepta como reformador, ¿no? En 1521 en Inglaterra queman todos los libros de Lutero, ¿no? O sea, Inglaterra es una nación totalmente católica romana, ¿no? 1526, William Tyndale uh, traduce el Nuevo Testamento también al inglés, ¿no? En 1532, el rey Enrique VIII pide que le anulen su matrimonio y bueno, el Papa no quiso y ahí es donde se separa y forma su iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el Papa no lo quiso dar el divorcio, ¿no? ¿Qué más? Uh, 1543, ¿no? El rey Enrique, King Henry, entonces prohíbe, ¿no? La traducción de todas las Biblias al inglés. Y esto es 1546. Prohíbe Inglaterra. O sea, Inglaterra toma mano dura contra los protestantes. 1546, ¿no? Eh, luego, en 1553, cuando Calvino termina su instituto de ser completada en Ginebra, Suiza, Calvino lo termina ya de hacer ediciones, entra al trono de Inglaterra la que se llama famosa Mary la Sangrienta, o Bloody Mary. Bloody es sangrienta, Mary es Mary, ¿no? Se dice en inglés Mary, Bloody, sangrienta, Mary, Bloody Mary, o sea, María la Sangrienta, reina de Inglaterra, antiprotestante, antirreforma, antilutero, anticalvinista 100%, católica hasta los huesos. Esa mujer por eso le llaman Bloody, ya saben por qué, porque hizo una persecución brutal contra todos los que eran protestantes, ¿no? Entonces, muchos puritanos en ese entonces, seguidores de Calvino, huyen de Inglaterra. Ellos se van de Inglaterra, muchos vienen a Ginebra, donde estaba Juan Calvino en su gran academia, otros van a otros lugares, porque comenzó una persecución mortal, sangrienta.
Mary la Sangrienta no perdonaba a nadie, de veras, no perdonaba a nadie, era terrible ese tiempo, ¿no? Y bueno, muere y entra su hermana, en 1558, Elizabeth, su hermana Elizabeth, ¿no? Entonces, cuando entra Elizabeth, ¿no? Ella era más moderada, muchas la llamaban reformadora, pero no, no lo fue. Era más una persona más calmada, muchos la llamaban casi evangélica, aceptaba a los protestantes, pero no a los extremistas. ¿Me entiende? O sea, dice, yo no soy como mi hermana Bloody Mary, no soy sangrienta, pero tampoco soy extremista, o sea, tranquilos, así decía, tranquilos, no se sobrepasen, no se sobrepasen, no quiero radicales ni extremistas, ¿no? Claro, pero los puritanos, ya los puritanos eh, querían, no estaban contentos tampoco con eso. Es el problema con los separatistas. Ellos decían, bueno, sí, gracias que podemos practicar nuestra fe, eh, pero falta más reforma, decía, ¿no? Falta más reforma. Y Elisa decía, miren, cálmense, no, cálmense, tranquilos. Aquí tienen libertad, pero no, yo no voy a ser radical, yo no voy a ser radical. Tranquilo nomás, no me hagan demandas. No, sí, sí, ella tenía su creencia, decía, yo soy tranquila, centrada, no soy ni aquí, no soy ni allá, tranquila. Pero eso no les gustaba a los separatistas, y decían, no, o reforma o nada. O sea, eso era, ¿no? Y muchos puritanos estaban de acuerdo con los separatistas, ¿no? Y aquí vamos a ver la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Dentro del primer año, 1559, la reina Isabel pasa un acto de supremacía. ¿Qué significa el acto de supremacía? Que ella se proclama como la gobernadora suprema, ¿no? De la Iglesia de Inglaterra. Fíjese, la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ahí está la cosa terrible, porque el Estado está asumiendo el control de la Iglesia. Estado e Iglesia se unen. Ella era reina, pero ahora se pone como suprema autoridad de la Iglesia. O sea, de política asume la dirección de la Iglesia. Y ya está terrible. ¿Por qué terrible? Porque en la religión se va a tener que hacer lo que ella dice, no lo que dice el obispo. Entonces los puritanos y separatistas tuvieron una pared fuerte ahí, porque era la misma reina, ¿no? Entonces, bueno, pero fue allí en ese tiempo de 1559 que los puritanos, los teólogos ingleses que querían más reforma, fueron llamados puritanos, porque ellos dijeron, bueno, Reina Isabel, gracias, sí estamos aquí, pero tiene que haber más reforma, por favor, como se le ocurre, mire, hay esto. Entonces sus críticos de esos teólogos ingleses le dijeron, pues esta gente nos cae mal, ¿no? Todo quieren cambiar, ¿no? Quieren purificar esto, que esto está mal, que que aquí, pues ya cálmense, ¿no? ¿Ustedes qué se creen, puritanos? Ustedes se creen puritanos, ustedes se creen que quieren purificar todo. Ya los cansaron aquí, tranquilo, ¿qué más quieren? No, ustedes, mira, ahí están los puritanos. Así lo llamaban entonces. Están como burla. Ahí están los puritanos. Y de ahí se quedaron con ese término, puritanos, porque en realidad ellos estaban inconformes, porque decían, hay más reforma que hacer. Por eso, en realidad ellos eran los reformadores ingleses que no pudieron reformar la iglesia como tenía que ser, ¿no? Bueno, entonces, y ahí empieza el principio del puritanismo, en el tiempo de Elizabeth, ¿no? El término puritano fue usado contra aquellos que querían la reforma bajo la reina Isabel de Inglaterra y que fue incompleto, ¿no? Porque según ellos querían purificar la iglesia, pero en realidad ellos querían reformar la iglesia. Uno de los primeros puritanos fue William Perkins, ¿no? William Perkins es un gran puritano, yo lo considero el padre del puritanismo. Él fue el padre de muchos otros puritanos que vinieron después de él. William Perkins, ¿no? Eh, estudió en una de las mejores universidades allá y bueno, él, él, diríamos, da una cierta característica al puritanismo. Los puritanos fueron personas serias, pero no se opusieron a la diversión.
¿no? Como dicen aquí, ni a los deportes, recreación, ni eran hostiles tampoco a las artes, ¿no? No eran dualistas, ¿no? Sin embargo, ellos tenían un gran intelecto en estudiar las escrituras, o sea, eran hombres de un gran intelecto teológico y por eso le llamaban los precisionistas, porque teología para ellos era una combinación de arte, una combinación de técnica y tenían que conocer exactamente los términos teológicos. Esa es la razón por la cual escribieron cantidad de libros escribieron de una forma increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, eh, Eventualmente el puritanismo comenzó a reformar, ¿no?, la cara de la Iglesia de Inglaterra, ¿no?, de acuerdo a las escrituras solamente. Eh, pues entonces fue allí cuando ya empezaban los roces con el reinado, porque eh, la reina Isabel se conformaba a una forma de cristianismo diferente al puritanismo, ¿no? Anglicanismo. Era más solemne y menos radical, ¿no? Entonces, eh, y por eso que en el año 59 su acta de supremacía lo hizo justamente para que la iglesia haga lo que ella diga. En otras palabras, el anglicanismo bajo la reina Isabel era la iglesia de acuerdo a la reina Isabel, no a las escrituras. Los puritanos dijeron las escrituras, no a la reina. ¿Entiendes? Entonces ahí empezó el conflicto. La reina Isabel decía, la iglesia hace lo que yo digo, y luego las escrituras. Los puritanos dicen, no, la iglesia hace lo que dice las escrituras y el rey también tiene que obedecer. Entonces ahí está el conflicto. Evidentemente ese conflicto tuvo que traer malas o tal vez difíciles consecuencias. Entonces, los no conformistas, ¿quiénes eran los no conformistas? ¿No? Bueno, los no conformistas eran aquellos dentro de la Iglesia de Inglaterra que decían, bueno, la Iglesia de Inglaterra no se va a reformar. Y como no se va a reformar, es imposible estar adentro de una iglesia que no se va a reformar. Entonces, la mejor forma es separarnos, separatistas. La mejor forma es separarnos. ¿Por qué se separaron? Porque estamos desconformes con eso. Por eso se llaman no conformistas. Y también eran los cismáticos, porque al separarse crean un cisma. Entonces, ese grupo se llamaba no conformistas, se llamaban separatistas, se llamaban cismáticos, ¿no?, porque estaban creando una secta, y también se llamaban los que disentían, ¿no?, de los gobiernos. O sea, eran grupos que protestaban, pero de una forma radical, con todo lo que estaba haciendo la Iglesia de Inglaterra. El grupo puritano eh, estaban de acuerdo con ellos, pero no se separaron de la Iglesia, porque consideraron de que sería un pecado, así que se quedaron trabajar dentro de la misma iglesia para hacer los cambios. Fíjense, por eso es muy importante saber, los que vinieron a los Estados Unidos en 1820 fueron los separatistas, los no conformistas, los cismáticos. Esos fueron los que vinieron prácticamente aquí. No. Entonces, William Bradford, cuando escribe lo que leí, cuando llegaron aquí, se está refiriendo a ellos, porque él vivió, él nació en 1590, creció, ¿no? Desde pequeño su familia puritana le enseñó las escrituras. O sea, fueron gente, los que vinieron aquí a Estados Unidos, que crecieron en todo el ambiente, ¿no?, del puritanismo, de la reforma en Inglaterra, ¿no? Desde pequeño supo las escrituras, para los 15 años había leído casi ya toda la Biblia en griego. O sea, eran personas, eso ya no existe hoy. Hoy en día, a los 15 años, no saben nada, la mayoría son ignorantes, de jóvenes. No, de veras. Para los 12 años, ¿no?, de hogares cristianos, el muchacho de 12 años ya conocía, ya era una persona leída, daría, yo creo 15 años daría cátedra, porque había leído todo. Hoy día ya no se hace eso, ¿no? Evangelicalismo en México, Centroamérica, los niños nomás, eh, Marcos Witt, o sea, le hacen, por eso yo digo esto siempre, y algunos se enojan, ¿no? Pero no me importa, sinceramente, porque es la verdad. El evangelicalismo ha embrutecido la cultura y la mentalidad de los evangélicos. Los ha embrutecido, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Si me pueden demostrar lo contrario, demuestren.
pero la gran mayoría de las sectas evangélicas en México, Centro y Sudamérica son así, es la verdad. A comparación de los puritanos, de los hogares de los puritanos, ¿no? No había internet, no había esto, no había lo que teníamos nada, pero sin embargo a los 15 años ellos habían leído bastante de las obras de los puritanos, ¿no? Inclusive habían leído el griego, hebreo, ellos ya habían estudiado de una forma increíble eso. O sea, en vez de progresar, se ha degenerado. ¿En cuanto? En unos 400 años, el intelecto del hombre, en vez de crecer, bueno, mira, ya tenemos toda tecnología, somos más inteligentes. Al contrario, de lo que era aquí, y en vez de crecer para acá, entonces comenzaba a bajar. Estamos, ¿qué? 2021, aquí siguen los puritanos, los hijos, y los de aquí están abajo, bien abajo están. Nada que ver, nada, nada. Y eso se llama mediocridad. Eso se llama mediocridad. No se llama excelencia, se llama mediocridad. ¿Ok? Escriban ustedes y nunca se olviden de eso. Eso se llama mediocridad. ¿No? Entonces, para 1570, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho el primer puritano, William Perkins? Bueno, apareció el primer presbiteriano que viene a Inglaterra, se llama Thomas Cartwright. Thomas Cartwright fue un profesor de teología en la Universidad de Cambridge, ¿no? Un líder puritano, presbiteriano, también considerado como el padre de los puritanos. Es cierto, es cierto. Thomas Cartwright, ¿no? Se considera el padre del puritanismo. ¿No? Él fue presbiteriano y él quería instaurar el gobierno presbiteriano de la Iglesia de Inglaterra, pero fue rechazado totalmente por los episcopalianos, por lo que querían un gobierno de obispos solamente. ¿No? El obispado está más cerca al gobierno católico romano, ¿no? El presbiterianismo está más prácticamente el gobierno de ancianos, es lo que enseñó Juan Calvino, lo que enseñó también eh, John Knox en Escocia en 1560. Entonces, Thomas Cartwright viene en 1570, 10 años después, entonces él conoció a todos los reformadores de Ginebra, ¿no? Entonces él ya sabía, bueno, el presbiterianismo tiene que ser el gobierno de toda la iglesia, y viene a Inglaterra, ¿no? Thomas Cartwright, un gran profesor, ¿no? Él prácticamente pasó el resto de su vida escribiendo, escribiendo, escribiendo acerca del gobierno de la iglesia y exponiendo los peligros del gobierno episcopal arminiano. O sea, era un hombre incansable en escribir, eh, muy conocido. 1576, entonces pasa una ley, ¿no? En donde se prohíbe, ¿no? Que uh, los puritanos se reúnan para 1576, ¿no? Prohíbe que se prediquen en las asambleas de los puritanos. Ahora, otra cosa muy importante, la predicación puritana se conocía como uh, profetizando. Profetizando, claro, hoy en día un profeta, según la secta pentecostal, es visiones, cosas. No. El concepto puritano reformado de profetizar significa exponer la palabra de Dios, ¿no? Exponer la palabra de Dios, abrir la Biblia, predicar. Eso es profetizar. No es que profetizo que mañana va a haber un terremoto, en 100 años va a haber esto. No, 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 nada que ver. Profetizar significa exponer, predicar la palabra de una manera expositiva, ¿no? Eso es profetizar. Entonces, 1576, ¿no? La reina Isabel dice no más, porque ya vio que los puritanos y los separatistas estaban creando problema por querer reformar la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ponen a un obispo, ¿no? Para que odiaba a los puritanos, para reforzar la política de la reina Isabel. Bueno, esto trajo dos problemas, ¿no? El primer problema es que eh, aumentó la opresión y la persecución del puritanismo no conformista, ¿no? Y al mismo tiempo aumentó y que los puritanos reformados que no se separaron comenzaban a escribir cantidad de obras. Créame que en ese periodo, pueden hacer Google si quieren, pero existe cantidad de escritos puritanos en esa década. No había electricidad, eso es lo que a mí me sorprende y admiro mucho al puritanismo. Los puritanos fue una especie de generación que nunca más va a haber, nunca, nunca, ya no va a haber, nunca más. Nadie es igual a los puritanos, nadie. Y es la verdad.
Los puritanos fueron teólogos, intelectuales, maestros, personas de un gran calibre intelectual que escribieron cantidad. No existe. Ya no hay, ya se acabó esa generación, ¿no? El último puritano fue que 1690. Ya. Los que vienen después de ahí, sí hay teólogos como Jonathan Edwards. Muchos dicen que Jonathan Edwards fue uno de los últimos puritanos. Uh, bueno, él nació en los Estados Unidos, pero aún así no es igual a los puritanos verdaderos del siglo XVII en Inglaterra. Ya no. Escribieron cantidad, escribieron unas obras teológicas, mucho, está en inglés, mucho, la mayoría es en inglés, otra está en latín, y los que no hablan inglés se están perdiendo, sinceramente, lo que es el pensamiento teológico puritano reformado inglés. Esa es la verdad. Ni Charles Hodge, ni cualquier otro teólogo reformado presionado que viene después los iguala. Esa es mi opinión basada en lo que yo he leído. No los iguala. De veras, fueron una gente especial los puritanos en Inglaterra. Ya no va a haber más. Inglaterra los trató mal y muchos de ellos vinieron 1630 a las costas de Estados Unidos. ¿Cómo es? A través de ellos Dios bendice a los Estados Unidos. Es increíble, mucha gente no entiende eso de la historia, pero así fue. ¿Qué más? Entonces, 1586 sale el libro de la disciplina, ¿no? En donde la Iglesia de Inglaterra pone cómo se tiene que aplicar la palabra de Dios, un montón de cosas. 1593 pasan un acto en contra de los puritanos, ¿no? Eh, Esto afectó bastante, ¿no? A los puritanismos, a los puritanos, y lo que sucede aquí es que comienza una persecución contra los puritanos. 1593, una persecución con los puritanos, comienzan a ahorcarles en lugares públicos, ¿no? Diciendo que son herejes, ¿no? Y fue con esta acta de 1593, fíjese, 7 años antes que termine el siglo XVI, en donde con esa acta la reina Isabel termina todo esfuerzo reformado puritano calvinista para reformar la iglesia de Inglaterra. Terminó. Entonces, los predicadores como William Perkins, uno de los mejores puritanos, teólogo, pastor, eh, considerado el príncipe de los predicadores puritanos. No, muchos dicen que Charles Spurgeon es uno de ellos. Bueno, sinceramente, él tiene su lugar en la historia de Inglaterra, pero no es igual a los puritanos, para nada, absolutamente. 1603 entra el rey Jaime, James I de la versión King James. Entonces los puritanos, ¿no? Le piden, ¿no? Eh, para que haya cambios en la administración del bautismo, el uso de las vestimentas, ¿no? Y una propia examinación antes de tomar la comunión, ¿no? Y reemplazar a los obispos con los clérigos que sean capaces de predicar, ¿no? Y, y que no se excomunique a las personas laicas y ni tampoco se suspenda a los ministros. O sea, lo que estaban diciendo cuando entra el rey James I, es que los puritanos comienzan a ver, tiene que haber cambio. Los clérigos de ese tiempo realmente no sabían, o sea, no predicaban la palabra. La exposición de la palabra como predicación viene con los puritanos, ¿no? Empezaron los reformadores, Lutero, Calvino, antes no hacían eso. Los puritanos desarrollan teología, desarrollan predicación expositiva. Esos hombres predicaban 1, 2, 3, 4 horas de una forma increíble, pura teología. Se dan cuenta de la profundidad intelectual. Hoy día ya no. Aparte que ya no lo hacen, la gente ya les aburre. 30 minutos ya quieren dormirse y a su casa. Para ellos 30 minutos es demasiado. Oiga, por eso que Inglaterra fue lo que era. Entonces, cuando vienen aquí, toda esa gama, ese peregrí de puritanos vienen a Estados Unidos y hacen de Estados Unidos lo que es.
¿no? Los domingos no era solamente 30 minutos, no, eran horas de predicación, la gente salía su cabeza imbuida de la palabra, de ahí salían los futuros doctores, abogados, predicadores, maestros, juristas, jueces, magistrados, de ahí salían todos ellos, ¿no? Eh, y bueno, uh, entonces como el rey no quiso escuchar lo que le estaban pidiendo, ¿no? Que estamos hablando de 1601, ¿no? Que es 1601, entonces los, para 1607, entonces los separatistas huyen a Holanda, ¿no? Bradford reporta que persistió en oponerse a reformar la iglesia de Inglaterra, entonces hubo persecución contra con los conformistas o los separatistas y ellos van a Holanda. En Holanda estuvieron como 10 años porque fueron a buscar libertad, pero se dieron cuenta que, bueno, primeramente la cultura es diferente, no hablan inglés, tenían otras costumbres, sus hijos estaban volviendo más al mundo que al puritanismo que ellos querían, y bueno, y deciden, bueno, tenemos que ir a un lugar, ya para ese entonces habían barcos que venían a esta parte del Atlántico, y decían, bueno, tenemos que ir a otro lugar, porque no podemos volver ni a Inglaterra, aquí tampoco, ¿dónde vamos a ir a adorar? Entonces se dan cuenta cómo las cosas, ellos se consideraban los peregrinos, o sea, los viajeros, ¿no? Estaban en exilio, ¿no? Y tenían que soportar cualquier eh, vicisitudes, ¿no? Aunque fueron a Holanda para buscar libertad religiosa y estuvieron ahí, pero sin embargo tuvieron problemas también económicos en Holanda. La historia es muy larga y van a una congregación en Leiden, ¿no? En Holanda, y ellos, entonces, había mucha oposición, muchos estaban desanimados, y ya estaban haciendo planes para venir a lo que se llama Virginia, y había una colonia aquí. Entonces, en 1617, entonces parten al Nuevo Mundo, ¿no? Después que haber orado muchas veces, oraban, eran gente de oración, pidiendo protección, asistencia en general, dinero para venir aquí. Entonces, ellos deciden, ¿no? En septiembre 6 de 1620, ¿no? Septiembre 6 de 1620, entonces ellos salen de la ciudad de Inglaterra, Plymouth, porque de Holanda regresan a Inglaterra, y llegan de septiembre, todo septiembre, octubre, noviembre, 2 meses y medio, 60 y tantos días. 11 de noviembre de 1620 vine al cabo de Cod, que está justamente en la bahía de Massachusetts, donde ellos desembarcan y fundan la colonia de Plymouth, ¿no? Entonces, allí, cuando estaban todavía en el barco, entonces ellos llegan y dicen, bueno, tenemos que ir a Virginia, pero el barco nos trae aquí, esta tierra de nadie, ¿cómo vamos a vivir? Entonces dijeron, vamos a tener que redactar un cuerpo bueno, un pacto para gobernarnos, pacto de Mayflower. Ese pacto de Mayflower, sin saber ellos, ¿no? Que ese pacto se va a constituir en un pacto que hacen ellos con Dios para el avance de la gloria de Dios y el avance del Evangelio en la presencia de Dios. Ellos se unen entre ellos y con Dios piden la bendición y hacen un pacto, el primer pacto, ¿no? De gobierno religioso, gobierno político civil. Entonces, ahí es donde realmente se puede decir es el nacimiento de los Estados Unidos de América, porque ellos ese pacto que escriben es justamente para vivir ahí. Entonces, cuando se dice que los Estados Unidos nació de un pacto con Dios, ese es el pacto. Ese es el pacto, porque de ese pacto entonces eh, sirve como base para la Constitución de los Estados Unidos y también para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, ¿eso fue qué año? Fue 1920, un año después, ¿no? Que pasa eso, eh, firman el pacto y en 1621, ¿no? Entonces, después que pasan la cosecha y ven de que Dios les bendijo, los protegió un año después del frío invierno, murieron como la mitad de la tripulación, entonces ellos celebran, ¿no? La cosecha y dan gracias a Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿no? Y por la gente que está en ese momento viva. Y festejaron con algunos nativos ahí. Bueno, la historia es más larga, ¿no? Pero ya prácticamente va a ser una hora. 1623, ¿no? 3 años después, y los peregrinos llegaron a Plymouth, ¿no?
el gobernador William Bradford entonces hace una proclamación oficial por el Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces ese Día de Acción de Gracias se proclama el 29 de noviembre de 1623. Noviembre 29, 1623. Proclamación. Entonces, se dan cuenta, ¿por qué hacen esa proclamación del Día de Acción de Gracias? Justamente porque ellos vienen huyendo. Entonces, ellos son el producto de la fe de los verdaderos puritanos en Inglaterra, que en su afán de buscar libertad religiosa y adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia según las escrituras y no estar de acuerdo con el gobierno episcopal en Inglaterra, entonces ellos vienen a este país no para hacerse ricos, sino para adorar a Dios en libertad y criar a sus hijos bajo el temor de Dios. Entonces, eso fue el inicio de los Estados Unidos de América. Está vinculado a los puritanos de Inglaterra, y los puritanos de Inglaterra están vinculados a los escritos de Juan Calvino, y los de Juan Calvino están vinculados a los de Martín Lutero. O sea, es una cadena. Entonces, no se pudo hacer la reforma en Inglaterra, se quedó con el anglicanismo, pero el anglicanismo realmente no ha sido reforma. Recuerden que el anglicanismo se llama Iglesia de Inglaterra por el simple hecho de que el rey Enrique VIII no pudo divorciarse cuando el Papa se negó. Por eso él dice, bueno, ya no necesito al Papa. Ese es el inicio de la separación de Iglesia y Estado, ¿no? En cierto sentido, porque ya rechazan al Estado, a la Iglesia. El Estado dice, no, usted no, yo me quiero divorciar. Si usted no me da, no importa, usted no es parte de aquí. Y sí, se divorció, se casó como 5 veces, creo. Pero él se pone cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿qué más? Entonces, se proclama el Día de Acción de Gracias como producto de eso, dando gracias a Dios por haber cuidado a los peregrinos. 1630 ya vienen todos los teólogos, los mejores teólogos de Inglaterra, de Cambridge, de Oxford, ¿no? Vienen a los Estados Unidos 4.000 puritanos. A diferencia de los peregrinos, los puritanos eran gente preparada, ¿no? Era la gente más preparada de Inglaterra. Y ellos son los que cambian totalmente ya los Estados Unidos. Ya la colonia de los peregrinos después se une, se fusiona con la colonia donde ellos fundan con los puritanos. Entonces, la herencia del Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos se va todo hasta la raíz misma de la conciencia puritana de la libertad, ¿no? Libertad para ellos no era libertinaje, sino más bien responsabilidad para vivir para la gloria de Dios, ¿no? Recuerde que cuando, inclusive la Confesión de Westminster, que es producto puritano presbiteriano, dice es para la gloria de Dios. Y prácticamente es eso. Ellos sabían que toda la vida es para la gloria de Dios. Trabajo para la gloria de Dios. Matrimonio para la gloria de Dios. Iglesia para la gloria de Dios. Gobierno para la gloria de Dios. Enseñanza para la gloria de Dios. Seguridad para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Ese era el lema puritano, ¿no? Entonces los reformadores, ellos son los hijos de los reformadores en Inglaterra, en Ginebra y en Alemania, ¿no? Ellos son los hijos de la reforma de los puritanos ingleses que dieron un legado digno, ¿no? De servicio, ¿no? Y para ellos siguieron inclusive los principios reformados como sola escritura, la sola fe, libertad de conciencia, responsabilidad personal, la separación de iglesia en Estado. Por eso que ellos rechazaron que el Estado tiene que gobernar la iglesia, por lo que vieron en Europa, y la sola gracia. Entonces vemos entonces que Día de Acción de Gracias tiene un fuerte vínculo reformado, ¿no? Por todas las décadas que sufrieron en Inglaterra, ¿no? Y que ellos vinieron acá en 1621, protestantismo entró en 1557, la reforma inglesa entró en 1557 a los puritanismos a Inglaterra. Entonces vamos a ver de que en menos de 100 años, ¿no? Sucedió todas estas cosas, ¿no? O sea, la reforma tuvo mucho de influencia. Entonces, lo que se celebra aquí en los Estados Unidos no es invención de los Estados Unidos, sino es el producto del puritanismo calvinista reformado en Inglaterra, que inclusive parte de Ginebra misma, de la influencia, inclusive más que Lutero, del calvinismo.
que vino de Escocia también, porque los escoceses estaban pues, ahí nomás cerca con Inglaterra. Lamentablemente no se pudo hacer la reforma total en Inglaterra, porque después que vienen ellos 20 años más tarde está la Asamblea de Westminster ahí mismo, pero tampoco se terminó bien, ya para fin de 1690. Entonces muchos de los puritanos ya habían, de esa generación habían muerto. Inglaterra entra bajo el dominio arminiano, el presbiterianismo falla como gobierno de establecerse en Inglaterra y ya el foco se entra en Estados Unidos de América. Para ese entonces ya estaban las colonias y ya vienen, ya la colonia para 1690 estaba lleno de puritanos, estaba lleno de luteranos, estaba lleno de calvinistas, estaba lleno de presbiterianos. Entonces se dan cuenta toda una nación lleno de los hijos de Calvino. Por eso dicen los historiadores, Calvino es el padre de los Estados Unidos de América a través de los peregrinos y de los puritanos y de los presbiterianos. Bueno, entonces con esto quiero terminar eh, y, y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor en este momento, gracias por tu amor y misericordia. Que esto, Señor, ha sido una idea, una ayuda para hacernos entender el legado que tenemos de la reforma. Y ya que es por acción de gracias, te damos las gracias, con acciones de gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este año y en todo. Que tu gracia siga con nosotros, impartiéndonos y que nos dé sabiduría, inteligencia y fortaleza en estos momentos difíciles que está pasando el mundo. Gracias por las bendiciones que diste a los padres puritanos. Gracias y protege a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.